¿Sabías que Japón es el único país del mundo cuya constitución renuncia explícitamente a la guerra? Sí, la tierra de los cerezos en flor y la tecnología de punta tiene una cláusula de no a la guerra escrita en su ADN. Por eso es tan obvio que está en marcha una transformación. El ejército de Japón hoy es casi irreconocible comparado con la fuerza modesta y puramente defensiva que fue alguna vez. Sin embargo, esta transformación no sorprende a nadie que haya estado prestando atención a la historia de Japón. El mundo puede ver a Japón como el ejemplo perfecto del pacifismo, pero la realidad es mucho más complicada. Durante décadas, Japón ha caminado por una línea muy delgada, equilibrando ideales pacíficos con las duras realidades de vivir en un vecindario peligroso. Pero ahora, ese equilibrio se está inclinando. Y Japón está replanteándose qué significa realmente el pacifismo en un mundo cada vez más inestable. Las señales son claras, Japón está entrando en un nuevo capítulo, uno que bien podría acabar con la nación pacifista que creíamos conocer. Y uno que pronto podría ver a Japón regresar a la postura bélica que juró abandonar hace décadas. Hablemos de ello. Explicar por qué Japón renunció a la guerra en primer lugar parece un buen punto de partida. Al fin y al cabo, el pacifismo profundamente arraigado de Japón está muy lejos de la potencia militar que fue hace apenas unas generaciones. Para entender esta enorme transformación, hay que retroceder a una época en la que Japón era un orgulloso imperio. Un imperio impulsado por la ambición, el imperialismo y una implacable maquinaria militar. Esta máquina fue posible gracias a la amplia industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX. El rápido auge de fábricas, ferrocarriles e infraestructura militar, junto con un creciente nacionalismo, infló las ambiciones de Japón. También desvió su mirada hacia afuera. El país se sentía amenazado por el dominio de las potencias occidentales, así que buscó forjar su propio imperio, especialmente en Asia. El creciente papel del ejército japonés estaba directamente ligado a los sueños imperiales de la nación. Era un país dispuesto a luchar, conquistar y expandirse a cualquier costo. Un país dispuesto a mancharse las manos de sangre a escala industrial. Así, para cuando llegaron los años 30, Japón estaba en senda de guerra. En 1931, Japón invadió Manchuria, profundizando su expansión agresiva en la región de Asia-Pacífico, que había comenzado con la anexión de Taiwán en 1895 y Corea en 1910. Para 1941, Japón había llevado esta ambición a nuevos extremos, culminando en el ataque a Pearl Harbor. Esta acción impulsó por sí sola al mundo al teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la guerra, el ejército japonés cometió atrocidades, incluida la horrífica masacre de Nankín, que cobró entre 100.000 y 300.000 vidas chinas, según estimaciones. El país se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta, pero también en un paria a los ojos del resto del mundo. Sin embargo, esta agresión tuvo un costo inimaginable. Según algunas estimaciones, más de 3 millones de soldados y civiles japoneses murieron en el conflicto. Otras 200.000 vidas, o más, fueron borradas en el destello de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El impacto de esas bombas marcó el clímax devastador de una guerra que ya había cambiado el mundo de formas indescriptibles. Pero no fue solo la pérdida de vidas lo que llevó al giro de Japón lejos del militarismo. También fue la humillación total que siguió. Una nación que había arrasado el Pacífico con sus ambiciones imperialistas estaba ahora de rodillas, con su emperador obligado a dirigirse por radio a la nación para anunciar la rendición de Japón. El pueblo japonés, que nunca antes había escuchado la voz de su emperador, quedó conmocionado por la definitiva realidad de todo aquello. Comprendieron que la militarización de Japón había sido un error, y con esa comprensión surgió un profundo rechazo hacia todo lo militar. Tras la derrota de Japón, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas, lideró la desmilitarización del país. Su objetivo era simple, crear un mundo mejor a partir de la sangre y la carnicería del pasado. Y ese mundo, creía, era uno en el que Japón nunca volvería a blandir poder militar. La pieza central de esta transformación fue el artículo 9 de la nueva Constitución de Japón, adoptada en 1947. Este artículo renunció a la guerra y prohibió a Japón mantener fuerzas militares. El artículo 9 declaraba, deseando sinceramente una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o uso de la fuerza como medio de resolver disputas internacionales.
El artículo agrega, para lograr el objetivo del párrafo precedente, no se mantendrán fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. Como ahora sabemos, para siempre y nunca son palabras complicadas. Resulta que fue más bien un por ahora. Pero siendo honestos, ya lo sabíamos desde antes. Menos de 5 años después de que se secara la tinta de la Constitución pacifista de Japón, el mundo ya estaba empujando al país en una dirección muy diferente. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Estados Unidos necesitaba ayuda. Japón estaba convenientemente ubicado como un baluarte contra la amenaza comunista y, de repente, el artículo 9 se convirtió más en una sugerencia que en una regla estricta. Aunque el primer ministro de Japón en ese momento, Yoshida Shigeru, insistía en que tenía las manos atadas, esto no impidió que Estados Unidos rogara prácticamente a Japón que se remilitarizara. Incluso después de que Japón recuperó su independencia en 1952, el país permaneció estrechamente alineado con Estados Unidos mediante el Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón. Estados Unidos mantuvo una gran presencia en suelo japonés, con más de 130 bases militares, y Japón se convirtió, en la práctica, en una pista de aterrizaje y base de operaciones para las campañas estadounidenses durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y conflictos posteriores como Irak y Afganistán. Japón, a pesar de la retórica pacifista de su constitución, se había convertido en un actor clave en la estrategia militar estadounidense en Asia. La presencia de estas bases estadounidenses y el acuerdo que permitió a Japón albergar el mayor contingente americano en el extranjero alimentaron cierta dependencia del poder militar estadounidense. Japón, en cierto modo, sirvió como un portaaviones flotante para Estados Unidos, habilitando la intervención en toda la región de forma inmediata. Pero esto no fue suficiente para Estados Unidos. Así que, en 1954, nació la Fuerza de Autodefensa, SDF, por sus siglas en inglés, un compromiso para satisfacer tanto a Estados Unidos como el deseo de Japón de mantener la actividad militar lo más mínima posible. Los críticos llamaron a la SDF el inicio de un cambio de rumbo, acusando a Japón de traicionar su pacifismo de posguerra. A pesar de la formación de la SDF, Japón seguía lejos de ser una potencia militar plena. La SDF fue diseñada para defender el país, no para hacer la guerra, mientras Japón seguía aferrándose a sus ideales antibélicos. Sin embargo, las ruedas de la militarización ya estaban en movimiento, y la Constitución pacifista, si bien un gesto noble, empezaba a mostrar cada vez más grietas. Estas grietas fueron especialmente visibles tras el final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. La alianza militar Estados Unidos-Japón, que se había justificado en gran medida por la necesidad de contrarrestar el comunismo, se quedó sin un propósito claro. Japón entró en un periodo de estancamiento económico y crisis de identidad. La boyante economía de los años 80 colapsó, dejando a muchos cuestionando el lugar de la nación en el escenario mundial. Al mismo tiempo, creció el sentimiento nacionalista, y algunos líderes comenzaron a sentir que Japón ya había pedido suficientes disculpas por sus acciones en tiempos de guerra y que era hora de dejar atrás su identidad de posguerra. Este giro se reflejó en la Guerra del Golfo de 1991, cuando la negativa de Japón a enviar tropas debido a su constitución pacifista se convirtió en un punto de humillación. Así que, apenas un año después, el Parlamento japonés autorizó la participación del país en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Comenzó con Camboya, donde Japón envió 600 soldados en una unidad de ingeniería, 75 policías civiles, 8 observadores militares desarmados y 41 observadores electorales civiles. Después, Japón envió unidades a Mozambique, principalmente para coordinar el transporte de personal y carga en puertos y aeropuertos. En total, el país despachó 3 unidades de control de 48 personas cada una. Timor Oriental fue otro destino al que Japón envió personal en los primeros años, con más de 2.000 soldados de unidades de ingeniería, 17 oficiales de Estado Mayor y 3 policías civiles en el contingente. Ahora bien, estas misiones podían tener la palabra paz en su nombre, pero muchos japoneses la seguían viendo como una erosión de la postura pacífica de la nación. No fue una militarización a gran escala, pero sí un compromiso notable. Estas reacciones no parecieron influir al gobierno japonés, ya que el país había incrementado silenciosamente sus capacidades militares bajo el paraguas de la defensa hacia finales de los 2000. La creación de portahelicópteros antisubmarinos, en esencia, portaaviones con ligeras modificaciones, evidenció esta creciente militarización.
También lo hizo el desarrollo de planes para fortificar las islas Nansei, donde China disputaba parte del territorio. Estos planes indicaban la disposición de Japón a afirmar sus intereses de seguridad en la región. Para 2010, el primer ministro Shinzo Abe llevó estas ideas más lejos, buscando convertir a Japón en un país normal otra vez, uno con el derecho a defenderse y enviar tropas a compromisos en el extranjero. Un momento clave llegó en 2014, cuando Abe aprobó una reinterpretación del artículo 9. Esta medida permitió a Japón ejercer la autodefensa colectiva, esencialmente otorgando al país el derecho a luchar junto a aliados, incluidos Estados Unidos, si eran atacados. Aunque el gobierno de Abe argumentó que esto era un paso necesario para asegurar la protección de Japón en un panorama geopolítico cambiante, la medida desató una feroz oposición interna, especialmente entre quienes la veían como una traición a los ideales pacifistas consagrados en la identidad de posguerra de Japón. A pesar de la resistencia, la militarización de Japón siguió creciendo. Para 2015, la Dieta Nacional, la legislatura japonesa, aprobó leyes que permitieron a la SDF apoyar a naciones aliadas en combate. Esto marcó un paso significativo lejos del pacifismo de la Constitución de 1947, confirmando aún más que la identidad militar del país estaba siendo reformulada, aunque de forma no oficial. El impulso de Abe para revisar por completo el artículo 9 antes de 2020, algo que no logró debido a su dimisión en 2020, demostró que la transformación de Japón de un estado pacifista a uno más militarizado estaba bien encaminada. La reinterpretación constitucional sentó las bases para un debate continuo sobre el futuro militar de Japón, revelando que las grietas del artículo 9 no eran solo superficiales. Eran estructurales y se profundizaban mientras Japón navegaba sus intereses de seguridad en un mundo que cambiaba rápidamente. Y luego llegó 2022 y destrozó cualquier ilusión persistente sobre el pacifismo de Japón. La invasión rusa de Ucrania sacudió el orden global, obligando a Japón a acelerar su trayectoria hacia una militarización a gran escala. ¿Pero por qué? ¿Por qué un conflicto a unos 8.000 kilómetros de distancia, en una región sin conexión directa con Japón, desencadenó una respuesta tan profunda? La respuesta está en los inquietantes paralelos e implicaciones que la invasión planteó para la propia seguridad de Japón. No se trataba solo de Ucrania, fue una llamada de atención que reveló cuán vulnerables pueden ser las naciones frente a vecinos agresivos. Y recuerda, Japón tiene hasta 3 de esos vecinos, y los 3 son dictaduras con armas nucleares: China, Corea del Norte y la propia Rusia. La guerra de Rusia en Ucrania puso de relieve que ni la moderación histórica de una nación ni la falta de capacidad ofensiva garantizan la seguridad. Hitoshi Nakama, un político nacionalista japonés y pescador, esa segunda parte tendrá más sentido después, lo resume a la perfección: la paz depende de un equilibrio de poder. Rusia atacó a Ucrania. Es un error pensar que no seremos atacados porque no tenemos ejército ni bases militares. Esa era se terminó. Esta dura realidad resonó en muchos en Japón, donde la opinión pública cambió de forma significativa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ciudadanos japoneses expresaron su apoyo a fortalecer las defensas militares del país. La invasión también expuso lo poco preparado que estaba Japón para un conflicto sostenido. El general retirado de la Fuerza Aérea de Autodefensa, Toshimichi Nagaiwa, señaló que Japón estaba como 200 metros detrás en una carrera de 400 metros en lo que respecta a modernizar sus capacidades militares. Años de baja inversión y el tope de largo plazo del 1% del PIB en gasto de defensa dejaron a Japón con municiones, repuestos y otros recursos críticos insuficientes. El contraste con China, cuyo gasto en defensa superó al de Japón hace décadas, subrayó la necesidad urgente de reformas. Hablando de China, no podemos analizar las razones de Japón para una militarización más formal sin mencionar a este rival persistente. Japón y China comparten una historia plagada de conflicto y desconfianza, arraigada en agravios antiguos y modernos que siguen moldeando su volátil relación. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duró de 1937 a 1945, estuvo marcada por un sufrimiento inmenso, incluida la horripilante masacre de Nankín. Este periodo de brutalidad dejó cicatrices duraderas, con debates constantes sobre el reconocimiento por parte de Japón de sus atrocidades de guerra que alimentan las tensiones. Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico de posguerra de Japón contrastó fuertemente con las dificultades de China durante su transformación comunista, consolidando a Japón como la potencia dominante en Asia durante buena parte del siglo XX. Sin embargo,
Esta dinámica cambió en 2010 cuando China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo, consolidando sus ambiciones de dominio regional e intensificando la rivalidad. La disputa territorial sobre las islas Senkaku, conocidas en China como Islas Diaoyu, está en el corazón de las tensiones contemporáneas. Estas islas deshabitadas, administradas por Japón pero reclamadas por China, se han convertido en un punto álgido de conflicto. Los buques de la Guardia Costera China han entrado de forma rutinaria en aguas japonesas durante años, poniendo a prueba la capacidad del país para defender su soberanía y empujando a la región más cerca de la confrontación. Y una figura destacada en la defensa de las reclamaciones territoriales de Japón es Nakama, el político pescador que acabamos de mencionar. Nakama navega regularmente hacia las disputadas islas Senkaku para afirmar la soberanía japonesa. Sus acciones, incluida la izada de la bandera del sol naciente durante sus visitas, sirven como un acto simbólico de desafío frente a las reivindicaciones de China. Sin embargo, también subrayan lo tensa que se ha vuelto esta región. A esa tensión se suma la rápida expansión militar de China, que ha superado drásticamente las capacidades de Japón. Entre 2016 y 2020, la Marina china botó tantos buques como toda la flota japonesa, y en 2022, los ejercicios militares de Pekín incluyeron el lanzamiento de 5 misiles dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Por supuesto, también está el tema de Taiwán. La proximidad geográfica y la importancia estratégica de Japón vinculan el destino del país al resultado de cualquier conflicto potencial. La isla japonesa de Yonaguni está a apenas 60 millas de Taiwán, lo que garantiza la implicación de Japón en cualquier confrontación a través del estrecho, especialmente dado su papel como centro clave para las operaciones militares de Estados Unidos en la región. En los últimos años, Japón ha descrito a China como un desafío estratégico sin precedentes, algo que también es inédito para esta nación anteriormente pacifista. Antes, las preocupaciones de Japón sobre China eran un secreto a voces, todos lo sabían, pero nadie lo decía abiertamente. O al menos no de esta manera. Ahora, Japón ya no se esconde detrás de un lenguaje velado y cortesías diplomáticas. Japón también se ha alineado más estrechamente con los aliados de Estados Unidos en la región, incluidos Corea del Sur, Filipinas y Australia. Esta nueva alianza entre Japón y Corea del Sur es un gran acontecimiento, dada la historia poco amistosa entre ambos países. Corea del Sur fue una colonia japonesa, y las cicatrices de aquella era son profundas. Sin embargo, con Asia Oriental convirtiéndose en el nuevo escenario de una guerra fría, ninguno de los dos países pudo permitirse mantener sus diferencias. Como puedes imaginar, esta nueva alianza fue recibida con nada más que hostilidad por parte de Corea del Norte. Corea del Norte ha representado una amenaza creciente para Japón durante décadas, especialmente desde la década de 1990, cuando comenzó su programa de armas nucleares. Para Japón, esto supuso un cambio en sus preocupaciones de seguridad, ya que ahora enfrentaba a un vecino con armamento nuclear. Las pruebas de misiles del país, de corto, medio e incluso largo alcance intercontinental, han sacudido repetidamente a Japón, con algunos misiles sobrevolando incluso territorio japonés. Uno de los incidentes más notables ocurrió en 2017, cuando Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, lo que provocó alertas de emergencia y temor público. Esto no fue solo un acto simbólico. Más bien, demostró una verdad escalofriante: Japón estaba dentro del alcance de Corea del Norte. Además de las pruebas de misiles, Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares desde 2006, cada una de las cuales elevó las tensiones en la región. Dada la historia de Japón con las armas nucleares, estos desarrollos han tocado una fibra particularmente sensible. Como la única nación que ha experimentado de primera mano los efectos devastadores de las armas nucleares, Japón se ha posicionado durante mucho tiempo como un líder global en la lucha contra la proliferación nuclear. Sin embargo, la realidad del creciente arsenal nuclear de Corea del Norte ha dejado a Japón lidiando con un dilema difícil. Aunque el país ha mantenido firmemente sus 3 principios no nucleares, no producir, no poseer ni permitir la introducción de armas nucleares, también depende del paraguas nuclear de Estados Unidos para su seguridad. Al fin y al cabo, las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, sumadas a su negativa a detener el desarrollo armamentístico, han colocado a Japón en una posición cada vez más precaria. La amenaza ya no es solo una posibilidad distante. Ahora es una realidad creciente. Una que Japón simplemente no puede ignorar mientras busca proteger a sus ciudadanos y su soberanía.
Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Japón para proteger a sus ciudadanos y su soberanía frente a Corea del Norte y todas las crecientes amenazas regionales y globales? Primero, el país cambió drásticamente su estrategia de defensa nacional. El entonces primer ministro Fumio Kishida anunció este cambio en diciembre de 2022, reconociendo públicamente que la postura defensiva tradicional y pacifista de Japón ya no era suficiente frente al aumento de las amenazas. Kishida lo dijo sin rodeos: nuestra defensa es insuficiente. Para fortalecerla drásticamente, estamos aumentando el presupuesto de defensa a 43 billones de yenes durante los próximos 5 años. Esto nos lleva a la señal más obvia de que Japón podría estarse preparando para una guerra: el gasto militar sin precedentes. El gobierno planea aumentar el gasto militar en un 60% para 2027, lo que lo llevaría a esos 43 billones de yenes que mencionamos, que eran alrededor de 320.000 millones de dólares en 2022, situando a Japón en camino de convertirse en el tercer mayor gastador militar del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. El gobierno de Kishida también se comprometió a destinar hasta el 2% del PIB de Japón a defensa, alineándose con los estándares de la OTAN. A finales de 2024, Japón aprobó un presupuesto de defensa récord de 55.13 mil millones de dólares para 2025, marcando el 13º año consecutivo de aumento del gasto en defensa. ¿Pero en qué gastará Japón todo ese dinero? El objetivo es reforzar las capacidades de defensa, incluida la adquisición de sistemas de armas avanzados y el fortalecimiento de la infraestructura militar. La parte de armamento es especialmente indicativa de la creciente militarización de Japón. Verás, según la interpretación actual del artículo 9, Japón no puede poseer armas militares ofensivas. Esto significa que Japón no puede tener misiles balísticos intercontinentales, ninguna arma de destrucción masiva, portaaviones ni flotas de bombarderos. Sin embargo, esta interpretación no ha impedido que Japón despliegue submarinos, destructores equipados con Aegis, portahelicópteros y aviones de combate. Y todos estos sistemas tienen un potencial de combate sustancial. Una de las adquisiciones más significativas en este sentido son 400 misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, capaces de atacar objetivos más allá de las fronteras de Japón. Porque, ya sabes, nada dice mantenimiento de la paz como misiles de largo alcance. Japón también busca desarrollar capacidades nacionales de misiles de largo alcance, aunque se espera que el calendario para su despliegue se extienda hasta la década de 2030. Además de estos sistemas ofensivos, Japón ha ampliado su defensa con tecnologías avanzadas contra misiles, incluidos sistemas antimisiles desplegados a lo largo de las islas de Okinawa. Las islas de Okinawa también albergan la creciente presencia militar de Japón. La incorporación más reciente es una nueva base en la isla de Ishigaki, estratégicamente ubicada cerca de Taiwán y China. Esta base forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer las defensas de Japón en todo el archipiélago de Nansei, siguiendo instalaciones previas en Amami-Ōshima, Miyako y Yonaguni. El número de tropas de las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón en la isla también ha ido aumentando en los últimos años. Informes de 2024 sitúan esta cifra en 570 efectivos y alrededor de 260 de sus familiares. Dado que todo Okinawa alberga a 55.000 miembros del personal militar estadounidense y al 75% de todas las bases militares estadounidenses en Japón, esta cifra podría parecerte insignificante. Sin embargo, este número es de enorme importancia para Japón, especialmente considerando los desafíos que enfrenta para incrementar su personal militar. El reclutamiento de Japón ha estado funcionando aproximadamente un 20% por debajo de los objetivos durante años, con preocupaciones por una población en disminución y una creciente renuencia a unirse al ejército que agravan el problema. Para abordar estos desafíos, Japón se centra en mejorar las estrategias de reclutamiento y aumentar el atractivo del servicio militar. El país también está cultivando activamente una imagen más combativa para sus fuerzas de autodefensa. Japón ha hecho grandes esfuerzos para presentar a su SDF como una fuerza capaz y eficaz, no solo para respuesta a desastres sino para la defensa nacional. Como parte de estos esfuerzos, la SDF ha estado participando en un número creciente de ejercicios militares. Solo en 2024, Japón participó en grandes ejercicios: RIMPAC, Ejercicio del Anillo del Pacífico, liderado por Estados Unidos y con la participación de 29 países; KINSORN, un ejercicio bilateral Estados Unidos-Japón; Malabar, un ejercicio naval organizado por la India; y Pacific Vanguard, un ejercicio naval conjunto con Estados Unidos y otros aliados.
Estos ejercicios están diseñados para fortalecer la alianza de defensa y asegurar que Japón esté preparado para responder a las amenazas en la región, particularmente de China y Corea del Norte. Pero incluso con todos estos avances, algunos expertos creen que Japón llegó demasiado tarde. Es sencillo, el pacifismo de la gran mayoría de la población japonesa ha ralentizado la militarización del país y ahora es demasiado tarde para ponerse al día. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y, ya que estás ahí, comparte tus ideas generales sobre el fin del pacifismo en Japón. ¿Es un cambio necesario para la seguridad del país o es un camino hacia una guerra total? Ahora ve a ver esto es lo que pasa si China y Japón van a la guerra o haz clic en este otro video.